Bien, hermanos, un saludo para todos. Saludo de paz y bien. Hoy nos encontramos aquí dispuestos ya. Ya de gafas. Bueno, hermanos, bienvenidos todos. Estamos hoy disponiéndonos para la cátedra número 3, que es la pastoral en acción, que es reflexionar cómo todos esos conceptos iniciales, esos conceptos de teoría que vimos en las pláticas pasadas, cómo se pueden llevar a la práctica, cómo hacerlo realidad. Entonces, esa es la parte que nos proponemos hoy empezar. Eso, ya está bien. Ese es el título de la cátedra hoy. Las herramientas y aplicaciones franciscanas para nosotros hacer una buena pastoral. Siempre con esa visión de San Francisco de Asís, de ese Jesús que es modelo de vida para cada uno de nosotros. Veíamos en la semana pasada como esos 4 pilares que son el ADN franciscano, importantísimos. Hablábamos de fraternidad, de minoridad, de alegría, de la creación misma, y cómo hayamos relacionado cada una de esos principios con los nudos del cordón franciscano. Pues bien, hoy vamos a adentrarnos un poco en lo que es hacer pastoral en la parroquia, en el oratorio, en la escuela, en un colegio o en la misión donde nos encontremos. El objetivo en pantalla, ¿sí? Identificar como esos 4 pilares que hemos venido estudiando transforman las áreas pastorales tradicionales, porque siempre la iglesia ha tenido pastoral social, pastoral educativa, pastoral vocacional, siempre, ¿no? Buscando inspirar comunidades, fraternidades vivas. Y ahora se habla mucho que sea de acuerdo con lo que es una iglesia en salida, no una iglesia enclaustrada, como pasó en siglos pasados. Siglo pasado, ¿no? Siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII. La iglesia siempre estaba a la espera de que llegara la gente. Gentes que nacían católicas. Ahora ya no se nace católico, se hace católico. Entonces, una pastoral franciscana actúa desde la oración, siempre buscando encarnar la misericordia. Eso es tomado de una obra que se llama Misericordiae Vultus, una obra, esa es una obra del magisterio de la iglesia. Creo que eso está aquí.
del pensamiento del Papa Francisco, muy franciscano. Busca abrir el corazón, ¿vale? Es un parrafito. Este es el numeral 15. Este es el numeral 15. Van a ver cómo ese pensamiento tan franciscano, ¿no? Cuando él inició lo que se llamó el año de la misericordia, que busca abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, periferias, alejados, los pobres, los abandonados, los más olvidados, los más pobres, los últimos, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. ¿Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo hoy? ¿Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de pueblos ricos? Estamos llamados todos a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia, curarlas con la solidaridad y la debida atención. No caigamos en la indiferencia, como veíamos, ¿no? En la plática pasada, al ver a ese samaritano ahí caído. No caer en esa indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad. No caer en ese cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Qué lindo todo esto, hermano, pero ¿cómo llevar todo esto a hacerlo una realidad? Ese es el propósito de una pastoral. Bien, con esta introducción, hermanos, y con esta imagen tan hermosa ya, que nos recuerda a nuestro Padre San Francisco de Asís ante el Cristo de San Damián. Vamos a entrecerrar un poquitito los ojos. Vamos a abrir el corazón a Dios mismo. Recordemos las palabras de Francisco. Altísimo y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Danos fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta. Te damos gracias por revelarnos el corazón franciscano de la pastoral, fundado en lo que es la fraternidad, la minoridad, la alegría y el cuidado de la creación. Hoy estamos iniciando ya esta tercera semana. Te pedimos, Señor, el sentido y el conocimiento para no quedarnos solo en ideas, sino para cumplir tu santo y verás mandamiento en la acción. Danos manos dispuestas para el servicio, pies ligeros para ir al encuentro del hermano y un corazón humilde para servir desde el último lugar.
como lo hizo Jesús, nuestro modelo de vida. Que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos dé la creatividad para hacer visible tu amor en nuestros oratorios, en nuestras capillas, en las parroquias, donde nos toque llevar el mensaje de aliento, como lo hizo San Francisco de Asís. Amén. Amén. Amén, hermanito. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muéveme. Dame esa proactividad, esos valores maravillosos para sacarnos de esta quietud. Bien, ¿cómo hemos venido caminando, mis estimados hermanitos? ¿No? En la semana 1 vimos que pastoral es cuidar, como el buen pastor. Hicimos una lectura en el Evangelio de San Juan, luego en la semana 2, semana pasada, comprendimos esos 4 pilares franciscanos, el ADN espiritual, digámoslo así, de toda acción pastoral dentro de nuestra espiritualidad franciscana, ¿no? Fraternidad, minoridad, alegría y creación, que lo hemos relacionado con el cordón franciscano, esos 4 nudos. Por esta época moderna, ya los franciscanos usamos es 4 nudos. Entonces, nos proponemos en esta semana encarnar ese ADN en la acción pastoral. Y la pregunta, copiamos la primera pregunta. ¿Cómo pasamos de esa inspiración tan bonita que leíamos ahora rato en la obra del Papa Francisco? ¿Cómo pasamos de esa inspiración a la transformación? No quedarnos con lo poético. ¿Cómo se ve concretamente una pastoral franciscanamente en salida? Y es que nos toca a nosotros reflexionar, hermanos, sobre la pastoral. Somos una fraternidad que sale con mucha fuerza del corazón de Dios y nos toca a todos aprender pastoral, llegar a tanto necesitar, a hacer obra. Ahí está la pregunta, ¿sí? O sea, pasar del dicho al hecho, con estilo franciscano. Recordemos entonces que esa pastoral franciscana actúa desde el corazón y se empieza con la oración. Hoy hemos hecho una reflexión e inmediatamente hemos pasado a la oración. Recordemos también que la iglesia, toda la iglesia universal, la esencia es misionera. La esencia de la iglesia es eso. Tiene una naturaleza misionera. Y eso se trabajó en el Concilio Vaticano II, ¿sí? En uno de sus documentos, eso, esta gente gastó horas y horas y más horas en esos documentos, un documento que se llama Ad Gentes. Por aquí Ad Gentes. ¿Eh? Entonces son obras del magisterio de la Santa Madre Iglesia, que a nosotros nos toca mirar, nos toca reflexionar. ¿Sí? Es el proemio,
Adyentes. Ay, no, me pasé. Me pasé a otro documento. Ahí está, ¿sí? Es un decreto sobre la actividad misionera de la iglesia. Entonces es un documento que nos enseña mucho sobre la que es la misión. Y ahí se afirma, ¿no? Que por su misma naturaleza, la iglesia es misionera. Y hay una frase bien interesante del Papa Francisco, ¿no? Él decía, prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Aquí está. Prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. La iglesia debe volcarse hacia afuera. Y miren que ese es el espíritu de nuestra fraternidad. Nosotros somos volcados hacia afuera. Y en momentos especiales, vamos al centro. Nos concentramos. Esa es la actitud ahora, en el siglo XXI. Porque por allá en el siglo XX, en el siglo XIX, la iglesia era encerrada, ¿sí? Todo el mundo nacía católico, entonces necesitaba de los sacramentos, iba a la iglesia, se formaban allí. Hoy no es así, hermanos. Las gentes, ya el catolicismo no se hereda, no es una herencia. Ya no nacemos con esa fe. Algunos de nosotros traíamos la fe heredada. Hoy no, hoy toca cultivar la fe como una semillita. Esa es la pastoral de ahora. Y es una fe no como se hacía antes, ¿no? Con catequesis, maravillosa la catequesis, se necesita, pero que no sean solo letras, que no sea preparar niños, para un sacramento, bautismo, confirmación. ¿Mm? Mire que nosotros cuando pensamos en catequesis, cuando pensamos en pastoral, nos viene la idea de catequesis. Y cuando pensamos en catequesis, pensamos es en los niños. Eso lo tenemos allí. Y los jóvenes, y los adultos, porque el pastoreo no es solo a un grupo de edades. El pastoreo es para todos nosotros, consagrados, laicos, para toda la comunidad, niños, ancianos, toda esa comunidad de almas, nos toca cuidarla. Y es un acompañamiento que se hace en fraternidad, en comunidad, hermanos. De allí que se rescate, y la iglesia lo sabe, la iglesia madre, el concepto de fraternidad. Ellos afirman que es allí, que esa fraternidad, esa comunidad, es la matriz donde se forma el discípulo. Ella no es acompañar, perdón, ya no es dar doctrina solamente, sino ir más allá, acompañar, acompañar todo el proceso iniciático católico, como se hacía en los primeros tiempos. El catecumenado, eso se ha vuelto a rescatar. Por eso nació lo del RICA, ritual de iniciación para los adultos.
¿Mm? Es un acompañamiento que inicia y no termina. Se da un primer anuncio, se da el querigma, pero la catequesis continúa. Es itinerante. Así se le llama ahora. Itinerante. Padre Acompaña. Wilson. Hijito lindo, qué pena, es que no veo las manitos, ¿no? Cuando vayan a hablar, Sí, hagan así, irrumpan. Listo, mi sí, padre, eso bien pueden. estaba, yo me quito los audífonos. Sí, eso estaba observando. He dicho antes. Padre, lo que pasa es que este tema tiene mucha coherencia y tiene tiene un factor muy significante en el tema que estamos viendo los miércoles con el Padre Desiderio, porque vamos a empezar a analizar la Redentoris Missio y estamos viendo como referencia la misionología. Este aporte que hice ya lo hice en el grupo de diáconos, pero quiero compartirlo aquí en la fraternidad. Nada, aquí es Lo que el se está momento preciso. hablando, si su merced no está hablando de una iglesia en salida, de una iglesia contemplativa a una iglesia en acción, muchos santos, y lo dije en el grupo anterior, muchos santos han salido de la parte contemplativa, pero el ardor de que han sentido por dentro le dan la salida para que funde comunidades misioneras y puedan salir a evangelizar a muchos pueblos. Explicábamos también que hay que tener en cuenta mucho el respeto y la identidad cultural de los entornos. Cuando uno llega, no llega a imponer, llega a trabajar, llega a escuchar, llega a observar, llega a transmitir ese Cristo resucitado, el querigma, llega uno para transmitirlo por medio de nuestra obra, por medio de nuestra acción, por medio de muchas situaciones. Lo analizábamos también con la Madre Teresa de Calcuta, que ella nunca hablaba de Dios, nunca hablaba de Jesús, simplemente con su testimonio arrasaba con muchas personas de la India. También hablábamos que hay una película que está muy de moda, hecha en el sur de Latinoamérica, en la parte de Bolivia y Argentina, que es una película sobre la misión, muy buena, donde llegaban precisamente los misioneros a hablar con los indígenas, a estar con ellos, a inculturizarse, a estar en una manera muy bonita en el sentido de compartir, de estar con ellos. Inclusive de ahí salieron los dos grandes santos que el Papa Francisco el pasado domingo canonizó. Tribus muy fuertes, tribus muy caníbales, tribus bastante delicadas en su sentido cultural, pero más valió el ardor misionero y el entregar la vida, inclusive hasta no echándole la culpa a ellos por la muerte que iban a tener, simplemente por estar ahí entregando la vida por Cristo a ese tipo de personas. Entonces el testimonio que nos dan muchos santos es ese, es salir de la zona de confort, es salir de lo que tenemos, es salir de nuestras realidades y visibilizarlas en culturas totalmente diferentes a las nuestras. Y como su merced lo explicaba muy bien en el documento, la parte adyentes, que la palabra adyente significa salida de la luz, es decir, que esa luz penetre mucho más a muchas personas que no conocen a Cristo y que no conocen esta bella imagen de Dios resucitado, viviente, que perdona, que actúa y que ayuda sobre todo a las personas más necesitadas. Me perdona, Padre, pero esto ya lo habíamos reflexionado y quería también compartirlo con ustedes. Muchas gracias, hermanito. Y bien a propósito, porque se necesita y es de lo que estamos hablando. La pastoral es eso. Sí, usted mencionó una palabra clave. Inculturizar. En muchas épocas atrás se llegaban a culturas, se atropellaba, se quemaban libros sagrados de ellos. ¿Sí? Horrible. Eso ya lo comprende la iglesia. No, señor. Eso no se hace. Cuando se llega es a aprender de esa cultura y a tener la sabiduría de inculturizar nuestra fe en esa cultura particular. La vez pasada hablábamos de la diversidad, ¿no? Que es rica, enriquece. Mire, en estos días escuchábamos unas hermanitas que
ellas trabajan en la selva y ellas han respetado todos los ritos que tienen estas comunidades indígenas y han sabido hacer inculturación de Cristo, que resplandece también en los corazones de estas personitas. Y ellos se quejaban, miren, es que ellos dicen que eso es del diablo, otros evangelizadores que llegaban allá, ¿no? Miren, acabándole con esa tradición rica de las culturas. Entonces se necesita esa sabiduría, inculturizar nuestra fe, saber encarnar a Cristo. Por eso es universal la iglesia. Toca todo, desde la particularidad de una cultura, desde la particularidad de cada uno de nosotros, Cristo resplandece allí. De modo que es importantísimo el aporte. Qué bueno que lo están tratando con nuestro querido hermano Fray Desiderio. Maravilloso, muy sabio. Así debe ser, ¿no? Hacer acompañamiento a las comunidades. Y la comunidad es la matriz donde se gesta los fieles, los discípulos, que también llegan a ser misioneros. Muchas gracias, hermanito. Entonces, hay verbos importantísimos, ¿no? Orar, discernir y actuar. Orar, si se llega a una comunidad muy diferente a la nuestra. Discernir con ellos, aprender de ellos y saber actuar con la sabiduría del Espíritu Santo que sabe llegar a cada cultura. Miren los africanos, miren los ritos africanos cómo son, llenos de una alegría especial, sí, unas danzas bellísimas. En cambio, por acá en Occidente somos más quieticos, ¿no? Esa es la particularidad de las culturas y enriquece el catolicismo. Entonces, primero oramos. Ahora estamos aquí. Lo que hemos hecho en cada práctica, oración. Luego hacemos discernimiento. Pero no podemos quedarnos con el discernir. Hay que tener esa sabiduría para pasar a la acción, cuidando la riqueza cultural de cada ciudad, de cada comunidad, de cada espacio donde llegue el hermano franciscano. Ese es el cómo franciscano. No basta hacer pastoral, importa es cómo la hacemos, con fraternidad, con minoridad, el ADN, ¿no? Con alegría y comunión con la creación. Entonces, hay pastoral social, hay pastoral de formación educativa y hay pastoral de vocación. Son tres frentes grandes, ¿sí? Lo repito, ¿no? Este primero que aparece allí, pastoral social. Tenemos que hacer pastoral social, pero también tenemos que hacer pastoral de formación, pastoral educativa. Es el segundo tipo de pastoral. Y lo otro es la vocación, pastoral vocacional. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, en la pastoral social, ¿sí? Pasar del asistencialismo, no sé si ustedes ven el ratón ahí, del asistencialismo al encuentro. ¿Mm?
Eso se hizo muchas veces, o se sigue haciendo en muchas partes. Si hace una pastoral de asistencia, él necesita comida, llevémosle un mercado. Ella necesita medicinas, llevémosle medicinas. Pero no, hay que ir más allá. No solo asistencia, debe haber un encuentro. Lo humano. A veces la medicina no es la misma, la pastica que se da, sino ese acompañamiento que se hace. Es ese encuentro con el leproso de este tiempo, los leprosos de hoy. Así se hacía tradicionalmente, se hizo tradicionalmente y se hace todavía, ¿no? Dar al pobre, pero sin un proceso de encuentro. En cambio, la acción franciscana, ¿qué propone? Es más importante ese encuentro como hermanos. Ese espíritu de Francisco cuando se encuentra al leproso. Hoy se sigue repitiendo ese hecho con los nuevos leprosos del siglo XXI. Ese amor fraterno que destruye barreras, el miedo, la indiferencia, porque muchas veces asistimos, damos dinero, damos mercado, pero hay como una barrera allá, allá. No vamos a ese encuentro, a ese compartir. Eso nos debe diferenciar a nosotros como franciscanos en una pastoral social. Sí, entonces con fraternidad, compartir la mesa con los pobres, pero también con minoridad, con humildad. Siempre el discípulo de Cristo está dispuesto a vivir la lógica del abajamiento. Redemptoris missio. Creo que fue la que nos mencionó nuestro hermano. Ahí está eso. En esa obra maravillosa del magisterio. Sí fue esa, ¿no es cierto, hermano? Padre Wilson, algo muy importante ahí en lo que estás diciendo. Pregunta en misionología muy impactante que me llegó mucho y la he estado reflexionando durante estas noches. ¿Cómo llegar a comunidades y sobre todo lo que se está hablando ahora de la parte incluyente? Fue la pregunta que nos hizo el padre Desiderio. ¿Cómo llegar hoy en día el evangelio? Y el padre Mauricio también lo estaba comentando qué día. ¿Cómo llegar a comunidades totalmente diferentes y actualizadas hoy en día? Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con los nuevas generaciones, los nuevos jóvenes, porque ya los viejitos ya pasamos a la historia, ya los viejitos, ya lo que entendimos, pero vienen nuevos personajes, vienen nuevas culturas, vienen nuevas tendencias, nuevas formas diferentes de pensar, de actuar, que son muy diferentes, pero que a lo último como por experiencia personal y propia en la pastoral que yo ejerzo en el colegio, muchas veces esas pequeñas minoridades que su merced está nombrando se le acercan a uno. Yo recuerdo un niño que él se creía ateo hasta 11 y llegó a 11 y se crea ateo. Y que día ahora como egresado vino y me dice, profe, ¿qué hago para la confirmación? Porque la necesito porque me voy a casar. Entonces, la vida uno puede cosechar, uno puede sembrar en los corazones de ellos. Y ellos al final, a pesar de ser tan niños y jóvenes como tan rebeldes, que no les gusta nada de las cosas de Dios, que no les gustan que ni no nombren, que se denominan ateos, bueno, diferentes tendencias que hoy en día la nueva era está propagando muchísimo, pero que aún lo último y que en ciertas circunstancias de la vida quieren ese cambio y se acercan a uno y vienen al colegio y vienen a buscarlo a uno. Entonces, eso para uno es muy gratificante, o sea que lo que uno ha hecho
algo, así sea pequeñito. Y como su merced lo explicó ahora, minoridades, diferentes tipos de pensamientos que son muy diferentes a los nuestros, estructuras mentales, ideologías, ahora con la cuestión de las ideologías de género, con la cuestión de la vida de las personas que son trans, de las personas que tienen otro tipo de pensamientos, a esas personas, ¿cómo llegarles en la pastoral? ¿Cómo llegarles en la misión? Entonces quería hacer esa pequeña acotación. Gracias, hermanito. Muy valioso ese aporte, increíble. Muy valiosísimo, es cierto, es cierto. Mire, cuando uno llega a una comunidad, ¿sí? No es hacer mi proyecto. Primero hay que escuchar todas esas voces diversas, todos esos grupos que hay. Y en esos grupos y en esas voces diversas hay saberes también, saberes de los cuales nosotros tenemos que aprender de esos saberes. Entonces, siempre los proyectos ya no se hacen así. No, yo tengo el proyecto del obispo es este. Es el proyecto de la comunidad. Por eso tenemos que aprender a hacer orejas. Es un proyecto que se hace con participación de todos esos saberes que hay allí donde lleguemos, aprendiendo de ellos. Ellos se vuelven participantes activos, generadores de ideas. Mire qué bonito eso. Son voz también. Y lo bonito es que la comunidad se hace protagonista de su propio cambio, de su propia conversión, de su propia transformación. Eso hay que tenerlo en cuenta, hermanos. Así es. Tenemos que aprender a unas orejotas grandes. Y eso es saber hacer misión. Y eso tenemos que aprenderlo todos. Con minoridad, con alegría y con amor por la creación misma. Amor por la creación misma. Así es, hermanito. Tiene toda la razón. ¿Sí? ¿Por qué la alegría? Porque es que el servicio que se hace nace del gozo, no del pesar de ver al sufrir, al que sufre. Nace el gozo de sentirse lleno de Dios, que quiere llevar alivio a alguien. Y por eso dice así ahí también la creación, justicia ecológica. Claro, no solamente escuchar el dolor de los más necesitados, sino también el dolor, el clamor de la tierra, que hace coro con los mismos pobres. De modo que la pastoral social franciscana incluye también justicia, ecología, que vimos un pedacito de Laudato Si, y espiritualidad. Sí, ahí me faltó. Entonces, incluye justicia, ecología y, lógicamente, espiritualidad. Mire, la pastoral social. Pero también hay pastoral, la segunda, pastoral educativa. ¿Cómo se hacía tradicionalmente? O en algunas partes se sigue haciendo esa pastoral educativa, solamente transmitiendo contenidos religiosos. ¿Sí? Es que este es el libro de primera comunión y eso es lo que evalúo y punto. Conceptos memorísticos. Pero la acción en el corazón de esa persona, ¿dónde queda? Ese encuentro con Jesús es más importante o tan importante como esos contenidos. Saber llevar
al niño, al joven, porque debe haber catequesis de adulto también, a ese encuentro con Jesús, a ese encuentro con Dios. Y eso no es solamente contenido, eso es acompañamiento, se llama catecumenado, como se hizo en los primeros tiempos. Y eso lo olvidó la iglesia siglos y siglos. Y ahora últimamente muchos estudiosos dicen, ante tanto complique que hay, se han dado cuenta de que toca rescatar el catecumenado, esos procesos iniciáticos hermosos. Eso se llama la mistagogía, rescatar eso. Entonces, eso es lo que se hace tradicionalmente. Y la acción franciscana es convertir el aula franciscana, ahí está, en una fraternidad de aprendizaje. Ya apareció otra obra del magisterio, ¿no? De la iglesia, para que ustedes vayan apuntando. Sí, porque lo que vamos diciendo es tomado del magisterio. El magisterio es nuestra guía, es nuestra luz para todo. Una frase bonita. Educar es introducir en la totalidad de la verdad. Y la verdad se sale de un texto, se sale de un mero examen de conocimientos intelectuales. Desborda todo eso. De modo que el educador franciscano, el educador franciscano acompaña como hermano que es, no como un juez, no como un dueño del saber, no como un dueño del saber. Ay, déjame tomar ahorita. Entonces, eso es pastoral. Estamos en el segundo aspecto, ¿no? De la pastoral educativa. Vínculos fraternos. Padre Wilson, disculpa antes de continuar con la pastoral educativa, Sí, resulta que en estos días leí yo un artículo de un cardenal. Hace poquito, como ayer, leí sí, yo la historia, perdón, un comentario de lo que usted está explicando ahorita que me parece algo muy bueno, que es que no hay que adoctrinar, no hay que sesgar. Usted sabe que en estos momentos hay una lucha muy dura dentro del Papa con algunas situaciones tradicionalistas de la Iglesia, con situaciones liberadas que de pronto el Papa Francisco quiso dejar en claro. Hay algunos que están de acuerdo, otros que no. Pero entonces lo que hace es alejar muchas personas de nuestra iglesia con esas actitudes. Por ejemplo, decía el cardenal en estos días que el que era divorciado, para poder comulgar, tenía que necesariamente vivir una vida casta. Él lo decía muy claro. Y para poder que comulgara y que las personas que vivían en estado de separación, es decir, que casados y se separaban, que no se podía y que la iglesia mandaba como una doctrina de que no se podía comulgar. Bueno, eso está muy claro. Yo tuve la oportunidad de estar en Ecuador un tiempo y había un sacerdote que nos contaba la siguiente historia. Él observaba que siempre iba la señora a misa todos los días y que era muy piadosa y que le gustaba hacer obras de caridad y que su familia era muy bonita, era una familia muy linda, muy unida, muy colaboradora y que él observaba mucho tiempo que la señora no comulgaba. Hasta que un día el sacerdote se le acercó y le preguntó, madre, usted es una persona muy católica, viene mucho a misa, comparte con nosotros, su testimonio de vida es muy bonito, tiene una familia muy bonita, ¿qué pasa que no comulga? Porque usted reúne las condiciones para que pues venga y comulgue. Digo, no, padre, es que yo soy separada, mi esposo es separado y ahora pues estamos viviendo una vida conyugal diferente al matrimonio. Entonces, por esa razón, yo no comulgo. Yo no sé, padre, lo que voy a decir ahora va a sonar escandaloso y va a sonar muy duro y va a salir fuera de los chiros a más de uno, sobre todo en la parte muy tradicionalista.
Pero el padre decía a la señora por allá en Misión, eso queda por allá por los lados de Quinche, en Quinche queda por el lado de la salida de Esmeraldas, Ecuador, que es una comunidad afrodescendiente. Él les decía, no señora, puede comulgar, porque pues usted está dando un testimonio de vida actual que es muy valedero y que pues, porque el magisterio de la iglesia dice que no, entonces no lo haga. Entonces, el padre le dio la autorización y le dio la comunión. Eso fue una explicación que nos dieron a nosotros de la parte misionológica, que son situaciones de dogmas, porque esa materia la vimos con el padre Desiderio, la padre dogmática, es muy delicada porque se cae en excomunión. Porque el cardenal en estos días explicaba eso, que el que no hiciera los requerimientos de la Santa Madre Iglesia, pues quedaba totalmente excomulgado. Entonces son términos que aterrorizan, me disculpa la expresión, son términos que de pronto lo ponen a uno y lo pasman a uno, y Señor bendito. Entonces uno dice, ¿dónde queda el Cristo? A mí me pasó una anécdota muy dura en las confirmaciones, donde el sacerdote párroco de la catedral me dejó sin confirmar a una profesora, que porque era una ceremonia solamente para niños, de jóvenes de confirmación, no para adultos, y que por esa razón no la confirmaba. Y no se confirmó y nunca le avisó, nunca le dijo no venga. Fue con su madrina, la madrina viajó de Bogotá a Neiva, la niña, la profesora joven de 24 años, estaba con la esperanza y ella ahora no quiere saber nada de la Iglesia Católica, simplemente por una norma que él había impuesto dentro de su parroquia. Respetable, muy respetable. Ese caso se lo comenté a mi ministro y duré en crisis personal, emocional, espiritual. Yo como catequista que tuve con los 42 chicos que preparamos, pero entonces me dio mucha tristeza ese momento. Y así como otros momentos de la iglesia que de pronto lo que hace es alejar, más no atraer. Entonces son situaciones que lamentablemente suceden y que pues uno tiene que tener mucho discernimiento, como usted lo explicó ahora, como mucho amor, mucha humanidad, que es la que estamos perdiendo, Padre. Perdiendo corazón, hermanito. ¿Sí? No podemos echar a todo el mundo en un mismo costal. ¿Sí? Porque hay casos y eso lo dice la iglesia. Cada caso debe mirarse en forma particular, individual. Siempre, siempre, imagínense negar a Cristo, que en ese caso es el capricho de una sola personita allí, negar cuerpo y sangre de Cristo a mucha gente y hacer daño, mire, hacer daño. Ya deforma el concepto que se tenía de la iglesia, por no saber nosotros mirar cada caso en particular. Por eso tenemos que pedir esa sabiduría grande y conocer a nuestros fieles. Rescatar eso de consejero espiritual, ¿no? Ya no hay eso, qué pesar. Se ha perdido mucho, pero se necesita más diálogo. Sí, de tú a tú, para conocer la situación en cada caso. No podemos generalizar, no se puede generalizar, no se puede generalizar. Entonces tenemos que aprender a mirar más allá del dogma y saber que dentro de toda persona, aunque parezca la más miserable de todas, allí en lo más profundo resplandece la lucecita de Cristo. Por eso esa oportunidad siempre de redención mientras estamos vivos. Entonces, saber mirar cada caso en particular. En nuestra fraternidad hacemos eso. Nos conocemos, cada caso así, esa hermandad que hay, esa amorosidad
trasciende cosas doctrinales y es liberadora y nos llena de gozo y nos llena de más amor. De modo que de eso se trata, hermano. Ese conocimiento de tanta cosa hay que inflarlo de amor. Eso lo decía San Buenaventura. Ahí está. Aprendizaje gozoso. Mira la palabra que decía San Buenaventura. El conocimiento debe inflamarse en amor, no en caprichos, no en... O sea, estamos anquilosados muchos de nosotros, ¿sí? Hay un anquilosamiento, una esclerosis mental, espiritual, grande en cada uno de nosotros. Y hay que luchar para que eso no sea. Esa pastoral educativa no es fácil. Cada una de estas facetas que estamos viendo de la pastoral no son fáciles. Mire los errores que se caen. Eso se llama clericalismo. Recuerda la enfermedad grande que hay. Solo lo que dice, lo que digo yo aquí en esta parroquia es lo que se hace. Y no se escucha al laico, no se escucha los distintos ministerios que hay alrededor, sino solo lo que dice el clérigo, clericalismo. El mal grande de este mundo en la iglesia. Y la otra pastoral es la pastoral vocacional. Pastoral vocacional. ¿Sí? ¿Cómo se hacía tradicionalmente? Estamos viendo como lo tradicional y lo que buscamos en las nuevas comunidades franciscanas, ¿no? ¿Cómo se hacía tradicionalmente? Reclutar. Necesitamos religiosos, necesitamos sacerdotes. Hagamos promoción vocacional. Y venga para acá. No. En nuestras comunidades buscamos es el discernimiento, ayudar, acompañar la historia del otro con ternura. Una frase, toda pastoral vocacional es pastoral del encuentro y eso está en el Directorio General de la Catequesis. Hay que estudiar también esos directorios. Voy a contarles un poquitico de esos directorios, ¿no? Porque son cosas que ha marcado el magisterio. Ahí donde tendría yo eso. Por aquí cerquita. Ahí está. Mire, existe el directorio, si están viendo, ¿no es cierto? Catequístico General, desde 1971, que recogió, es que fue tan grande, tan revolucionario lo que se hizo en ese concilio Vaticano II, que muchas cosas de esas apenas se empiezan a comprender. Apenita salió este primer directorio, que tenemos que ir cada rato a él, ¿sí? Hay otro que se llama Directorio General para la Catequesis. Es importante conocerlo. Este sale cuando ya han pasado algunas de esas conferencias, ¿no? Como la que hubo en Medellín después, posconciliares. Las grandes conferencias episcopales que ha habido en América Latina, 5, 6, 7. Entonces sale este directorio general. Y luego aparece el directorio para la catequesis. Es importante tener noticia de eso, ¿no? Apunten eso porque todos somos misioneros. Entonces, no caer que la vocacional es reclutar gente, promoción para reclutar gente, no.
acompañar la historia de cada uno de nosotros, porque todos tenemos vocación, así no seamos religiosos. El laico tiene su vocación hermosa y tenemos que saber acompañar con ternura, mire, la minoridad vuelve y juega, no siempre. Están esos 4 pilares. Minoridad es no imponer. Cuando imponemos, cometemos muchos errores como los que nos explicó nuestro hermano Fray Nelson, ¿no? Sino escuchar. Y escuchar al otro, también escuchar la voz de Dios. Recordemos lo que decía Francisco en su testamento. El Señor me dio hermanos. El Señor me dio hermanos. Otra vez la alegría. Testimoniar la felicidad del seguimiento. Donde hay religiosos tristes, hay un problema. Decía el Papa Francisco, que nosotros lo mencionamos porque ha sido el que ha revolucionado mucho el magisterio de la iglesia. ¿Mm? Todavía se van a muchos teólogos estudiando a Francisco todavía. ¿No? Y la creación. Servir al reino desde la vida concreta. Toda vocación auténtica es una llamada a cuidar la creación. Y eso es tomado también de Christus Vivit. Obras maravillosas del magisterio. Vamos a agilizar un poquito. Entonces, hay un enfoque tradicional que se ha venido haciendo, que es como un antes, pero necesitamos un después así, alegre, feliz, ¿no? Antes, ¿qué se hacía? Dar, asistir. Ahora, ¿qué se propone? No solamente dar y asistir, sino también acompañar, compartir. Antes, ¿qué se hacía? Enseñanza. Ahora, ¿qué hacemos? Llevar de la mano al encuentro con Cristo. Antes, ¿qué se hacía? Reclutar religiosos, reclutar sacerdotes. Ahora buscamos un discernimiento, buscar la alegría de la vocación, así como ese franciscanito que está ahí, ¿no? Con los brazos abiertos. Bueno, esto ya es muy práctico y no tenemos la forma de hacerlo. Vamos a saltar esta parte. El amor se prueba en las obras. Entonces, todo lo que hemos hecho hoy, mis estimados hermanos, es como empezar a ir conociendo herramientas de cómo nosotros llevar todo esto a la acción, a ser pastoral. Y esa inspiración franciscana hermosa, mire, el amor se prueba en las obras. Cada uno de nosotros está llamado a hacer obra, crear espacios donde el evangelio sea una experiencia comunitaria. Esa es la inquietud que se quería dejar sembrada hoy. Entonces, como conclusión, que haya muchas sonrisas. La pastoral franciscana no se mide por una cantidad de actividades y haga, sino por el modo en que se vive el evangelio.
Se trata de hacer visible el rostro de Cristo, servidor. Otra vez, desde la fraternidad, primero, desde la humildad, desde la alegría y de la armonía con la creación. Siempre guiados por el Espíritu Santo, hermanos, y les voy a dar la bendición final. Allí terminamos y luego abrimos un espaciecito para que nuestro ministro general tome la palabra y si hay más inquietudes, pues pueden aportarlas. Mira esa bendición tan hermosa, ¿no? Esa bendición, San Francisco de Asís la escribió. Conocemos la letra de Francisco. Su a mano. La bendición al hermano León. Bueno, hermanos, ya hemos reflexionado sobre cómo llevar nuestra fe a la acción pastoral. Vamos a recibir esa misma bendición que San Francisco escribió con su puño y letra para el hermano León. Que esa bendición sea como un escudo para todos nosotros. Que esa bendición sea como una guía para nuestra misión. Vamos a encerrar un poquitito los ojos. Ahí está escrita, hermano. El Señor te bendiga y te guarde. Que te proteja en tu servicio y te cuide de todo mal. Que el Señor te muestre su rostro y tenga misericordia de ti y de cada uno de nosotros. Que podamos reconocerlo a Él en el rostro del hermano, especialmente del más necesitado. Y que sintamos su ternura en nuestra propia vida. Que el Señor vuelva tu rostro a ti y te dé la paz, nos dé la paz, que al buscar servir encontremos esa paz interior que solo Él nos puede dar. Y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el envío, hermanos, vayan esta semana a ser servidores de Dios, llevando la fraternidad, la minoridad y la alegría a cada rinconcito donde se encuentren, a cada rinconcito de esta casa común donde estamos todos metidos. Paz y bien, hermanos. Cambio a nuestro ministro general. Muchas gracias, Padre José Wilson Quintero, desde la hermosa Buga. Recordemos que esta bendición de San Francisco es tomado del libro de los números, ¿no? Y que Francisco siempre bendecía a todos sus frailes. Gracias, Padre, por bendecirnos en esta noche a todos nosotros. Noticias. Ya estamos preparándonos pues acá para el retiro. Ya el oratorio termina mañana el mantenimiento y los nuevos vitrales que se van a colocar. Ya tenemos la confirmación de la mayoría de religiosos que nos van a acompañar. Faltan unos poquitos que voy a tratar de comunicarme con aquellos que todavía tienen dudas. Ya la colectiva de Pereira se consiguió, gracias a nuestro querido hermano Fray Mauricio y sus contactos. Igualmente quiero anunciar con alegría de que para Bogotá se creó el oratorio San Antonio de Padua, que va a quedar en manos del padre Roamir y el cual ya abrió cuenta. La tesorera que eligió es Amandita, le va a colaborar con la tesorería. Eso va a quedar en manos de ellos y se tienen muchas iniciativas y vamos con toda, con Bogotá, y también vamos a tener noticias acá porque también vamos con toda por la hermosa ciudad de Pereira. Entonces vienen muchos proyectos interesantes que ya les estaremos contando apenas se afiancen y se confirmen todos los procesos que van a haber para el comienzo del próximo año, que estarán bajo la bendición de Dios por encima de todo. Que sea la santa voluntad del Señor que nos permita continuar trabajando en pro de lo que
de lo que pretendemos, de grande